Temporada 2, capítulo 11, titulado Arresto domiciliario, donde vemos que tanto Tony como Junior se vuelven locos porque tienen que pasar más tiempo confinados en lugares donde no quieren estar. Junior en su casa y Tony también en su hogar y en un trabajo entre comillas legítimo que le aburre. Bienvenidos a otro sobreanálisis de Los Soprano. Como siempre, recuerden que habrá spoilers. El episodio comienza con un camión de basura descargando basura, valga la redundancia, afuera de un negocio de comida o catering. El programa ha estado vinculando la basura y la comida desde el primer capítulo. Could be as good as garbage. Hey, garbage is our bread and butter. El vínculo se vuelve a establecer más sutilmente en una escena posterior. Tony come helado mientras lee Waste News, que si lo traducimos literalmente podría ser algo como noticias sobre residuos. Y como paréntesis, como ha dejado la serie claro varias veces desde la primera temporada, es la cultura del consumo la que proporciona tantos negocios a la industria de los residuos. Esta cultura suministra en abundancia consumibles baratos, incluso en forma de alimentos. Tony opta por un helado azucarado que no le hace bien a su salud, en lugar de una de las frutas que se encuentran al alcance de su mano. Pero bueno, Tony está leyendo Waste News porque su abogado le ha aconsejado que dedique tiempo a su negocio legítimo después de que lo vimos nervioso en el episodio anterior, donde estuvo a punto de ser encarcelado por el asesinato de Matt, lo que lo ponía nervioso como dije y asustado, pero tuvo suerte de que no pasara. Todo ese miedo y emoción ha dado paso a un aburrimiento total en este capítulo, ya que no va al Bada Bing o a hacer trabajos con otros miembros de la mafia. En vez de eso, pasa gran parte de su tiempo en casa, sin saber qué hacer consigo mismo, y mira con indiferencia por la ventana. Este amplio plano captura las esquinas redondeadas de la habitación y las varias ventanas a lo largo de las paredes, haciendo que la habitación parezca una pecera. De hecho, se hacen un par de referencias a esto más adelante y a este plano también, más específicamente al final. Bien, Tony es esencialmente un pez atrapado en una pecera aquí. Más adelante, Melfi le dice a Tony que si un tiburón no se mueve, muere, y lo compara con Tony porque está frustrado por no hacer nada. Pero ahora mismo, Tony debe reducir su sentencia a ser un tiburón y simplemente aceptar ser un simple pez. Su aburrimiento llega hasta el punto de que sufre otro de sus ataques después de no haber tenido uno hace mucho tiempo, y en su oficina de gestión de residuos intenta divertirse de varias maneras, como organizar un campeonato de básquetbol o tener relaciones con la secretaria y dibujar cosas random como peces encerrados en una pecera, tal cual como se siente últimamente. Tony cae en tal estado de malestar y aburrimiento que ya no encuentra placer en las cosas cotidianas. Intenta ver la película Seven, pero no puede terminarla porque según él, las películas son solo una más en esa lista o series de distracciones hasta que mueres. Y le dice a Melfi que está pensando en hacer la larga caminata de George Sanders. Él fue un actor ganador de los Oscar que dejó una nota de suicidio que decía: «Querido mundo, he vivido demasiado tiempo, prolongarlo sería un aburrimiento». En la temporada 1, Chris también pensó en hacer lo mismo porque la regularidad de la vida se estaba volviendo demasiado para él. Tony está de un humor similar aquí. Además, la filosofía del existencialismo se ha explorado anteriormente en la serie, y el aburrimiento es una de las principales preocupaciones del existencialismo. La nihilista madre de Tony considera que la vida no tiene valor positivo, porque para ella es todo una gran nada. La exploración del aburrimiento en este episodio es en realidad una investigación de esta filosofía nihilista. Tony, como heredero de Livia, es particularmente vulnerable a los sentimientos de la falta de sentido y de propósito que esta filosofía puede inducir, y AJ también, como hemos visto esta temporada. Al igual que Tony, Corrado debe aceptar la banalidad de su vida, especialmente ahora que está bajo arresto domiciliario, y hay un contraste inteligente de escenas que aclaran este vínculo particular entre Tony y su tío. El triturador de basura de la cocina de Junior no funciona correctamente y mete su mano en el desagüe para tratar de descubrir qué está mal y acaba atascado durante 6 horas. Luego la escena corta a Tony aburrido dibujando peces,
tratando de distraerse o de estar ocupado. Junior está atrapado en su triturador de residuos, mientras que Tony está atrapado en su negocio de gestión de residuos. Sin embargo, los dos personajes antes mencionados no son los únicos que lidian con una especie de arresto domiciliario. Richie también, pero aún no lo sabe. La vida doméstica con Janice podría convertirse en una trampa casi inimaginable. Tony lo ve venir y se siente mal por Richie, por eso sale de la casa. Una vez fuera, Richie lo mira a través de la ventana, lo que se asemeja con Tony al principio, quien de manera similar miró por la ventana. Richie pronto también se sentirá como si estuviera en una pecera y Tony lo sabe. Oh, you poor beasties. Este capítulo también proporciona evidencia de que las conexiones entre personas son posibles. Junior está aburrido y frustrado por las limitaciones de su vida. Las mujeres jóvenes ya no se conmueven con sus coqueteos y la muerte la tiene en mente todo el tiempo. All leading to the cemetery. La respuesta de Junior es cínica y encaja en la oscura y amarga filosofía del sinsentido que amenaza constantemente a los personajes del programa. De hecho, hace unos episodios, Melfi dijo esto. A dull, aching anger that leads them to conclude that the only absolute truth is death. Pero en este contexto particular, donde vemos a dos viejos amigos reconectados disfrutando de un café, la afirmación pierde su tono amargo. De hecho, Catherine y Junior se ríen al respecto. Más tarde, Lydia llama a Junior y comienza a hablar mal de Catherine, pero él cuelga el teléfono. Como se ha dicho en varios videos, Lydia no puede entender que las conexiones entre las personas sean realmente posibles. Por otro lado, Janice en este capítulo gana, por así decirlo. Su nombre Parvati, como se presentó cuando se introdujo a su personaje, no es más que un recuerdo. En los últimos episodios, Janice se parece cada vez más a una esposa de la mafia, y antes solo la veíamos como una hippie. Y hasta Tony se da cuenta de este gran cambio. Janice, you're completely transformed. What can I say? Además, viste de rojo, blanco y negro. Entonces reconocemos que su transformación es completa, ya que estos colores son temáticos de Los Soprano. Podemos verlo en pósters, libros y hasta en los DVDs. En fin, Janice ha revelado sus verdaderos colores. Con respecto a Melfi, tuvo un comportamiento un poco extraño en varias escenas, pero la que más destaca es la del restaurante, escena que tiene un par de similitudes con la de Tony y Artie en un restaurante. Como dije, las situaciones son algo similares, pero la forma en que se desarrollan es completamente diferente. Por ejemplo, por sentido común, no es ilegal llevar una gorra en un restaurante y no molesta a nadie, pero se considera de mala educación, especialmente en un lugar que se ve caro. Tony consigue que el joven se quite la gorra simplemente viéndose amenazador y siendo Tony. Lo hace sin mucho drama. Artie queda impresionado y el camarero le agradece en voz baja. Melfi, por el contrario, intenta que la mujer mueva su cigarro. No es ilegal fumar en este restaurante, pero es de mala educación que el humo moleste a otra persona. En este caso, sin embargo, Melfi no intimida a la mujer, y a medida que Melfi, que comenzó con una petición bastante educada, se convierte en sarcasmo, hostilidad y hasta le arroja una servilleta. Entonces la mujer se pone a su altura. El hijo de Melfi se siente avergonzado y el gerente finalmente le pide a Melfi que se vaya. Es muy probable que haya bebido demasiado, dado que ese es uno de los problemas del episodio, y su forma de beber está relacionada con tener a Tony como paciente. Y tal vez en esta escena vimos como si algunos de los comportamientos y actitudes de Tony se le estuvieran contagiando, excepto que ella no sabe cómo manejarlos y termina casi en ridículo. Para terminar, como dije al principio, este plano iba a ser un tipo de referencia al final, pero antes de llegar ahí, primero vemos a los mafiosos en su forma más mundana, donde juegan cartas, miran pornografía y cocinan, pero el sonido de un accidente afuera hace que todos salgan, pero afuera la banalidad continúa. Paulie se broncea y los muchachos bromean entre ellos y hablan sobre la NBA, y el episodio termina con este plano amplio.
Al imitar el anterior, donde Tony parecía que estaba dentro de una pecera, parece que nos están diciendo que incluso esta calle es una pecera, y por extensión, también lo es el mundo entero. La banalidad y lo cotidiano son características ineludibles de toda vida. Lo otro interesante es que cuando aparece el agente Harris y su compañero, Pussy es el único que entra a la tienda. No sabemos si lo hizo por su incómodo conflicto de intereses que tiene en este momento, en donde no sabe si ayudar al FBI o quedarse en la mafia, o puede que estén haciendo referencia a su futura muerte, ya que cuando entra, literalmente desaparece en la oscuridad. Pussy también está fuera de lugar porque es la única persona cuya identidad no está claramente definida. Los delincuentes son delincuentes, los federales son federales, cada uno de ellos sabe cuál es la posición del otro e incluso le tiene respeto, aunque no quiera. Pero Pussy es un hombre sin hogar y se aleja de escena.